Bien, continuando con la resolución de problemas, ahora vamos a trabajar con medidores de caudal. Para ello, el problema nos indica lo siguiente. Debemos determinar el caudal de aceite W en el medidor de caudal de placa de orificio, dice. Para ello tenemos la siguiente información. Tenemos un diámetro nominal, dice que es de una tubería de 4 pulgadas, esquema 40. El material de la tubería vamos a considerar acero 304. El diámetro de la tubería vamos a considerarlo como 4,026, pero el interno, el elemento primario, en este caso nuestro medidor es una placa de orificio, tenemos un diámetro de orificio de 2,5 pulgadas. Para ello vamos a considerar que esta placa de orificio es de acero 316. El peso específico del fluido 48,8 para el aceite. La caída de presión, en este caso la lectura que se realiza nos indica que es de 45,17 pulgadas de agua. Esto lo estamos expresando como caída de presión en términos de pulgadas de agua. La temperatura nos indica que es 225 Fahrenheit. Nuestro rango de medidor dice que puede ser hasta 100 pulgadas de agua. La viscosidad del aceite vamos a considerarlo como 1,6 centipoise, y la conexión del manómetro es la toma de brida, dice, ¿no? Entonces, vamos a resolver el problema ahora haciendo primero énfasis en la ecuación del flujo másico, que en este caso lo vamos a escribir de esta manera. Vamos a escribirlo como flujo másico. Esto nos indica que es igual a 359 por el valor del coeficiente de descarga por el factor de expansión multiplicado por el diámetro del orificio al cuadrado por la raíz de la caída de presión en términos de pulgadas de agua por el peso específico, ¿no? Entonces, en este caso vamos a indicar lo siguiente. Acá vamos a decir dónde. En este caso lo vamos a escribir de esta manera. A ver. Vamos a hacer hincapié primero en conocer algunos términos que son bastante importantes. En este caso, el término W para nosotros va a ser el flujo másico. Y este flujo másico, en este caso, lo vamos a expresar en unidades de libras por hora. Si utilizamos esta ecuación, va a estar en unidades de libras por hora. También vamos a hablar de un coeficiente, en este caso de descarga. Esto lo vamos a obtener de una tabla. Por otro lado, también vamos a considerar al término, en este caso, que se llama factor de expansión. Sí, esto también lo vamos a obtener de una tabla. También vamos a trabajar con el término de la caída de presión, en este caso, ¿sí? Que sería expresado en términos de agua, ¿no? Caída de presión expresado en pulgadas de agua, perdón. También vamos a verificar el peso específico, que en este caso lo vamos a escribir así. El peso específico del fluido, en este caso, estará expresado en unidades de libras por cada pie cúbico. Bien, entonces, una vez que ya conocemos a todos los términos de esta ecuación, vamos a hacer énfasis a nuestra ecuación auxiliar. En este caso, no nos olvidemos que el número de Reynolds también puede ser una ecuación auxiliar.
En este caso, el número de Reynolds lo podemos manejar de la siguiente manera, como el número de Reynolds igual a 0,004244 del flujo másico, esto dividido entre el término de la viscosidad dinámica por el diámetro del orificio. Entonces, en este caso, no nos olvidemos igual que W, este valor es el flujo másico en libras por hora. Este término y este término hacen referencia a la viscosidad dinámica y al diámetro del orificio respectivamente. Pero vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a decir que acá vamos a tener a la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica, por si acaso, la vamos a expresar en libras pie por segundo. Entonces, en libras pie por segundo. Y el diámetro del diámetro del orificio lo vamos a expresar simplemente en pulgadas. Ok, entonces anotamos acá de esta manera la viscosidad dinámica en libras por pie por segundo y el diámetro del orificio simplemente en pulgadas. Bien, entonces ya conocemos una primera expresión que le podríamos asignar como 1, acá, como la ecuación 1, una segunda expresión que le podemos asignar como una ecuación 2. Bien, ahora hagamos primero una estandarización de las unidades. Para ello sabemos que la viscosidad del aceite es 1,6 centipoise, pero en la ecuación yo la tengo que expresar en libras pie por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer una conversión de unidades para el aceite. Ok, entonces hacemos primero una conversión indicando lo siguiente. Si la viscosidad dinámica del aceite es 1,6 centipoise, ahora vamos a utilizar simplemente una conversión, un factor de conversión en el que indica lo siguiente. 1488,16 centipoise es equivalente, dice, a 1 libra por pie por segundo. ¿Sí? Ok, entonces introduciendo estos datos en la calculadora, nosotros seguramente vamos a obtener un valor de 1,075 por 10 a la menos 3, en este caso libras por pie por cada segundo. Bien, en este caso la viscosidad ya estaría transformada. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar un poco con algunos términos auxiliares, que en este caso es el coeficiente beta. Vamos a poner, en este caso, el coeficiente beta. Y este coeficiente beta no es nada más que la relación de diámetros en la placa de orificio. Es decir, vamos a relacionar el diámetro del orificio entre el diámetro interno de la tubería misma. Y esto vamos a decir lo siguiente. El diámetro del orificio dice que es 2,5 pulgadas y lo dividimos entre el diámetro interno, que en este caso nos dice que es 4,026. Entonces dividimos 4,026. ¿Sí? Obviamente vamos a obtener un término adimensional acá. Sin embargo, el coeficiente beta nos va a salir 0,625, ¿no? Y esto es un parámetro muy importante. Con este valor nosotros podemos ingresar a la tabla y verificar con qué parámetro vamos a trabajar. Pero antes de hacer ello, vamos a irnos a esta parte para analizar la temperatura del sistema. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si la temperatura en este caso nos indica que es 225 Fahrenheit, entonces lo que vamos a hacer es ingresar a la tabla 1, la tabla F1 en este caso, en nuestras tablas para la asignatura, y vamos a leer el factor de expansión. Entonces entramos a nuestras tablas y verificamos lo siguiente. En este caso,
Sí, observaremos que para la temperatura de 225, el factor de expansión, en este caso, tendría que ser aproximadamente 1,003. Este sería de acá. Para el valor de 225 tendríamos que trabajar entre estos dos valores, entre estos valores. Para 191 dice que es 1,003, para 244 1,004. Entonces, haciendo una interpolación rápida en este punto o con estos valores, obtendríamos que en este caso el factor de expansión sería 1,003, es lo más probable. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacernos una pequeña tabla en la cual vamos a hacer una pequeña iteración. Sí, en esta iteración vamos a asumir los siguientes criterios. A ver, esto lo vamos a llevar un poco más arriba. Ok, en esta tabla de iteración lo que yo voy a hacer es primero suponer un valor del número de Reynolds. Vamos a suponerlo. Una vez que tengamos supuesto el número de Reynolds, vamos a también encontrar un valor del coeficiente de descarga. Una vez que tengamos estos dos valores, vamos a obtener con la ecuación número 1, vamos a obtener el flujo másico, en este caso. Y una vez que obtengamos nuestro flujo másico, podríamos encontrar el número de Reynolds con la ecuación 2. Entonces, indicamos lo siguiente. El número de Reynolds también lo vamos a volver como, lo vamos a tratar como un valor que vamos a calcular posteriormente después de hacer una suposición. Entonces, recordemos que esta parte es como hacer la iteración clásica en mecánica de fluidos, donde teníamos que suponer un valor para obtener otro y corroborar si el valor supuesto es el valor que es adecuado para la suposición. Entonces, empezaremos de la siguiente manera. Nos vamos a ir nuevamente a nuestras tablas. Ahora sí, en la tabla que vemos como tabla F2, ¿sí? Encontraremos distintos valores de beta en la primera columna y también las filas están referidas, perdón, encontraremos en la primera columna, sí, el valor de beta y también las distintas columnas son para números de Reynolds respectivamente. Entonces, en este caso, fíjense que empezamos desde 3 pulgadas en este lado. También tenemos tablas para 4 pulgadas, ¿sí? Tenemos tablas para 6 pulgadas y así sucesivamente hasta un diámetro mayor, dice, para el diámetro, en este caso de los tubos. En este caso, creo que nos corresponde que trabajemos, como dice el enunciado, con un diámetro nominal de 4 pulgadas. Entonces tendríamos que trabajar exclusivamente con estos valores. Entonces ya habíamos indicado que en el caso, por ejemplo, del coeficiente beta, el número que me salía, ¿sí?, en la relación era 0,625. Entonces tendríamos que trabajar con estos valores. Ahora, ¿cuál de las columnas yo debería escoger? Se escoge generalmente un valor referencial de 100.000 para el número de Reynolds. ¿Sí? Tendríamos que trabajar con esta columna y decir, nuestro número referencial para el número de Reynolds va a ser 100.000. Esto debido a que nosotros asumimos que el sistema se encuentra en un régimen que no está totalmente turbulento, pero tampoco estamos entrando al plano de los regímenes laminares. Entonces, un valor referencial, ¿sí?, en el cual se suele tomar para el número de Reynolds siempre es el valor de 100.000 para empezar nuestros cálculos y en función a lo que vayamos resolviendo, esto tendrá que moverse o no, ¿ya? Entonces, como les decía, ya habíamos calculado el valor de beta que nos salía 0,625. Vamos a tomar como parámetro referencial para iniciar la iteración el valor de 100.000 para el número de Reynolds. Entonces, cruzando esta información, tendríamos que el coeficiente, en este caso de descarga K, tendría un valor de 0,600,
0,6655. Entonces, acá anotamos lo siguiente. Para un valor supuesto de 100.000 para el número de Reynolds, el coeficiente K, ¿sí?, que lo estamos encontrando de la tabla F2, ¿sí?, dice que nos sale 0,6655. Ok, bien, entonces ya tenemos este valor. Ahora necesitamos encontrar el valor de W, ¿sí? Para ello, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esta información. Ok, lo vamos a llevar acá abajo. Entonces, vamos a utilizar la calculadora, en este caso. Ok, entonces nos indica que 359 por el valor de K, que es 0,6655, multiplicado por el factor de expansión. El factor de expansión es 1,003 por el valor del diámetro al cuadrado. No se olviden que el diámetro al cuadrado se refiere al diámetro del orificio. En este caso, ese valor es de 2.5 pulgadas elevado al cuadrado. Todo esto lo vamos a multiplicar, dice, por la raíz de la caída de presión, en este caso en términos de pulgadas de agua, que sería 45.17, multiplicado por el valor, dice, del peso específico en libras por pie cúbico, en este caso 48.8. Todo esto nos da un valor, dice, de 70.316,69. Entonces anotamos eso acá. 70.316,69. Ahora tenemos que calcular el número de Reynolds. ¿Cómo calculamos el número de Reynolds? Lo hacemos con esta expresión. Ya lo habíamos planteado anteriormente. Esta expresión es la que vamos a utilizar. Entonces, podemos copiarlo acá. ¿Sí? No se olviden que esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo, ¿sí?, y tendríamos que nuevamente calcularlo y decir 0.004244 multiplicado por el flujo másico, que en este caso nos sale 70.316.69. Esto tendría que estar dividido entre el peso, entre el valor de la viscosidad, que es la viscosidad dinámica, y hemos encontrado que es 1,075 por 10 a la menos 3. Esto lo multiplicamos por el valor del mismo diámetro interno, entonces sería 2.5. Y el valor nos sale de 111.041,50. Ok, entonces como podemos observar, el valor del número de Reynolds que hemos supuesto, si bien es próximo al valor del número de Reynolds calculado, podemos hacer todavía un pequeño ajuste más para rectificar algunos cálculos. Entonces podemos tomar como base de iteración este mismo valor. Entonces decimos 111.041,50 va a ser el nuevo parámetro referencial. Entonces ahora decimos lo siguiente. Tengo este número de Reynolds. Ahora volvemos a leer el coeficiente de descarga. Ahora nos fijamos lo siguiente, ¿no? Observamos que entre el valor de 111.000, que yo debería utilizar como nueva base de cálculo, y el valor de 100.000, ya, sería este como el valor inferior para interpolar, y el siguiente valor para interpolar, sí, sería el de 0,6609, pero esto ya es para un número de Reynolds de 250.000. Entonces, lo que vamos a hacer es una
una interpolación sencilla, ¿sí? Podríamos decir acá que en el caso del número de Reynolds y el coeficiente, en este caso de descarga, tendríamos primero para un valor de 100.000, el coeficiente de descarga, en este caso me salía 0,6655. Ahora, para un valor de 111.041,50, necesitamos saber ese nuevo valor de K. Y el siguiente valor es a un número de Reynolds de 250.000, que en este caso sería el valor de 0,6609. Entonces 0,6609. Haciendo la interpolación, lo más probable es que vamos a obtener un número constante de 0,6655. Ahora, perdón, esto es 0,51, ¿ya? Entonces ya tendríamos este valor interpolado. Ahora, esto es lo que vamos a utilizar como nueva base de cálculo, sería 0,6651. Entonces volvemos a calcular este valor. Para ello volvemos a entrar a nuestra calculadora y hacemos la edición simplemente de nuestros cálculos. 0,6651. El factor de expansión permanece constante, el diámetro constante, la caída de presión permanece constante y el peso específico del aceite también permanece constante. Entonces observamos que el nuevo valor del flujo másico es 70.274.43, digamos. Ahora queremos volver a reconfirmar este valor del número de Reynolds, entonces para ello solamente hacemos la edición también del número de Reynolds, donde solamente hay que modificar el valor del flujo másico, que sería 70.274.43. El valor de la viscosidad permanece constante y el diámetro del orificio permanece constante. Entonces aquí obtenemos un valor de 110.974,76. Ahora, entre el valor de 111.000 y el valor de 110.000, tendríamos prácticamente similitudes, porque no se olviden que estos son términos que son grandes. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer la representación, en este caso de este valor en potencia de 10, sería 1, 2, 3, 4, 5, sería 1,1 por 10 a la 5. Y acá lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería 1,1 por 10 a la 5 también. Entonces, son valores como que aproximados. Si yo quiero, puedo hacer un recálculo nuevamente, puedo hacer una tercera iteración. Sin embargo, lo más probable es que este valor del coeficiente de descarga ya no se mueva mucho. Entonces, como ya son términos que son relativamente próximos, yo puedo ya hacer la suposición, o en este caso puedo hacer la afirmación de que este valor de W es el flujo másico que yo estaba buscando. Entonces, para ello, podemos borrar esto y decir lo siguiente, ¿no? En este caso, el valor de W sería 70.274,43. En este caso, esto estaría expresado en libras por hora. Y esta sería la resolución de mi problema.